ediciones anómalas, ¿no? Los criterios sin norma de la edición, pensaba primero en lo que hace la selección de títulos. Sí, yo creo que en vez de un catálogo, tengo una historia clínica. Anteayer escuchaba por radio que fue el aniversario de la muerte de Caruso. Y entonces me acuerdo que una vez fui a Nueva York a un concierto en el Met o en el Lincoln Center y encontré un librito que decía Mis Memorias, firmado por Enrico Caruso en inglés, que era un texto muy, muy breve. Lo compré, ya hacía muchos años de la muerte de Caruso, estaba libre de derechos, lo hice traducir, después conseguí el original italiano para confrontarlo, era muy chico, entonces Norberto Folino, que era trabajaba de procurador de un abogado, pero era un especialista en Buenos Aires, en pintores, en cultura popular, publicó un libro sobre Barceló y Ruggerito de populismo oligárquico, con nosotros publicó un libro sobre leyendas en los carros y los camiones que se llama Chofer Buena Mandarina, busca chica buena banana. Y entonces el tipo estudió y hizo un larguísimo prólogo, más largo del libro, que se llamaba Caruso en casa. Y entonces dije, tenemos que conseguir un auspicio para esto. Y creo que habían sido los 50 años del Colón. Y fui a ver al hermano de Liliana, que dirigía en ese momento el Colón, para pedirle un auspicio. Yo no lo conocía, me lo recomendó Kim Stife. Entonces titubeé un poco, dijo, bueno, ¿cuánto dinero sería? Y le dije, muy poco, y hicimos una faja edición en homenaje al aniversario de Colón. Un libro totalmente disparatado que salió Disparatado. del catálogo. Entonces empecé a hilar a partir de eso. Publicamos una novela de un tipo que apareció de la nada y se deshizo en la nada, que se llamaba Horacio Romeu, una novela delirante que se llamaba Hablar esta ranchera. Después me enteré que el tipo me enteré porque vino la madre a ver si tenía derechos de autor para cobrar, que se había muerto, se había ido a España, era amigo de Alberto Greco, el que se suicidó dándose la vida de un tren, y este también se había suicidado. Y ahora hay gente que está estudiando ese libro porque es rarísimo, una figura totalmente fuera de serie. ¿Por qué lo publiqué? Porque me piace, porque me gustó. Y sospecho que el secreto, esto también te lo dije, es que no me jugaba pan cotidiano en cada libro, porque la editorial a partir del 70 tuvo el respaldo económico de los ingresos de los libros de Quino y después los de Fontana Rosa. O sea que eso permitía jugar. Y eso es lo que hice toda la vida. Pero igual hay algo por lo cual, imagino, un título tiene lugar en un catálogo, ¿o no? Sí, mira, durante mucho tiempo, Ángel Rama, que fue mi maestro en literatura y en muchas cosas, que tenía la editorial Arca en Montevideo, me dijo, mira, tenés que hacer colecciones porque la gente sigue las colecciones, una colección vende un libro de un autor conocido y después el desconocido que sigue la colección. Y yo me negué durante muchísimos años a hacer colecciones porque me pareció que me ceñía a que el libro entrara en una colección. Después, ya en la década del 70, creo, empezamos una colección narrativa, una de biografías, una de cine, pero ya después de 15 años, 20 de existir la editorial. Bien, me acuerdo en un libro, fue bastante leído, Los demasiados libros de Gabriel Said. Sí, sí, Gabriel dice, todas las editoriales tienen como un departamento de claudicaciones, ¿no? De esos libros que por ahí le parecen fantásticos, pero que no tienen lugar. ¿Te pasó? no, publicamos algunos libros por cuenta de los autores que no hubiera publicado con mi sello, con un sello paralelo que se llamó Ediciones de la Hoja, que salieron 4 o 5 libros, que eran decorosos, pero no era como para ser publicado, pero son las únicas ediciones que hicimos financiadas por los autores. Y en algún momento tuviste que descartar una obra que por ahí tenía lectores, pero que no... Tengo un caso paradigmático que es, había una directora de la revista Vosotras, creo, que escribió unos relatos lacrimógenos, ella se llamaba Paul de Beard, y escribió unas cartas dirigidas a su hija que se llamaban Cartas para Verónica, y me lo trajo. Y a mí me pareció abominable, sensiblero, absolutamente telenovelesco, y le dije que no. Y ella me invitó a la fiesta cuando se habían vendido los primeros 100.000 ejemplares, que hizo en el Club Alemán, que fue muy linda la fiesta, estuvo muy, muy correcta, pero y no lo publiqué y no lo lamento. Bien. Y ahí el descarte había sido también porque ese no era el estilo de No, la no, no, editorial, porque me parecía claramente. poco digno de ser publicado, ¿no? Está como para quienes no lo conocen, Paul Vivir está como en la antípoda de Elsa Bornemann. Y por supuesto,
porque después hizo libros infantiles, después tuvo una editorial que se llamaba Orión, que la llevaba un yerno de ella, que curiosamente era nativo de Cabo Verde, cosa que no es tan usual en este país, el marido de Verónica, de la hija de la que había dirigido las cartas. Tuviste algunos autores muy fieles a la editorial, ¿no? Que acompañaron permanentemente y de enorme renombre. Ninguno de ellos se le ocurría ponerse su editorial. ¿O sí? No, no, en absoluto. Primero porque la mayoría de los autores, y más los de humor gráfico, fueron los que solventaron la suficiencia editorial y que tanto Quino cuanto Fontana Rosa se mantuvieron fieles cuando los editores estuvimos presos y después en el exilio, porque se seguían publicando sus libros, se les seguía pagando puntualmente sus derechos de autor y aparte por afecto, o sea, tres motivos diferentes que confluían. Pero después, en general, vivían en un mundo donde, digamos, la parte económica, financiera, que es la base del sustento de una editorial, no existía, no era un tema que manejaran en absoluto. Totalmente. Es mucho mejor descansar cuando uno confía en su editor. No, seguro. Perfecto. Ahora que vos trajiste lo del humor gráfico, pensaba que no solo, digamos, para tu editorial, de pronto que hubiera una trayectoria de humor gráfico en la Argentina fue buenísimo, digamos, porque Sí, había enormes talentos. Sí, pero que publicaban en diarios y revistas. Libros, creo que empezamos nosotros, porque no se puede citar como antecedente el libro de oro de Patoruzú, que se publicaba todos los años, que era una especie de antología, o que creo que había uno también de Ricotipo. Es decir, pero libros en forma de libros, después sí hubo otras que incorporaron el rubro de Coligüe, incluso algunas cosas de Sudamericana, y ahora hay montones. Pero en aquello fuimos pioneros. En eso pensaba que había como un camino inverso donde a partir del trabajo de unos editores, de transformar algo que circulaba mucho más habitualmente en revistas y que en ese sentido parecía como un género menor, darle la entidad de libro debe haber apoyado y también impulsado a los que siguieron después en el humor gráfico. Sí, porque aparte vieron que además era rentable. Es decir, creo que lo que me hizo pensar en eso fue ver en cantidad de oficinas públicas, es decir, tiras o cartones de humor pegados en las paredes o debajo de los vidrios de los escritorios. Y el que hizo una tentativa con eso, pero con un solo libro, con una sola colección, fue Álvarez, que empezó a publicar Mafalda cuando se empezó a salir y a tener popularidad. Llegó a publicar los 5 primeros volúmenes. Y a partir de ahí pasa a De la Flor. Sí, después de conflictos que él tuvo con Álvarez y con problemas económicos y demás, pero se incorporó Quino a una serie de humoristas que ya publicaban. Te escuché una vez contar algo acerca de el trabajo, no tanto de las tiras de Mafalda, sino de los libros de humor, de las viñetas. Claro, que eran libros que no eran un rejunte de material, eran temáticos. Y aparte Quino, que era un obsesivo a nivel psicopatológico, pretendía que el remate de una página, que no se puede decir un chiste, porque no era un chiste, eran páginas con que en cada cuadro había alguna cosa graciosa, tuviera que ver con el comienzo de la siguiente. Y eso se evidenció mucho más cuando hizo lo que yo creo que fue la primera y única antología consultada de su obra, porque el Esto no es todo, que es un libro gordo, encuadernado, que tiene muchísimas páginas, como 600, hizo una especie de encuesta con Esther Tusquets, que era su editor en España, Marcelo Raboni, que era su agente en Italia, un argentino que vivía ahí, que vendía los derechos en Europa, nosotros en la Argentina, su mujer, que era su consultora para todo, y su sobrina, que era su representante, y votamos de cientos y cientos de páginas en una calificación de 1 a 5, donde 5 era la nota más alta, y entonces solo quedaron los dibujos que tenían 4 y 5. O sea que se descartó un material que no era malo, pero que para él no había sido valorado positivamente por este grupo de juzgadores. Y después hubo que ordenar ese material con alguna coherencia de ese tipo, buscando... El libro ese llevó 2 años de preparación.
Muy impresionante eso. Porque no es una olla donde se tiró todo, dijo, sí, total, la gente lo lee en cualquier orden. Incluso se podría haber usado simplemente un criterio de aparición. O temático también. ¿No? Sí, claro. Sí. Pero no, tenía que ver ese tipo de hilación que era una preocupación que él tenía, ¿no? Y este tipo de trabajo también se desarrollaba en otros, por ahí mucho más simple, pero con otros autores. No, Caloi era muy simple y era muy perezoso, entonces te entregaba el material y vos hacías lo que querías y él no lo volvió a mirar. Tenía una cantidad de material sobre deporte, con el que hicimos 5 o 6 tomos de Con el deporte no se juega, y uno los ordenaba tratando de juntarlos por los que aludían al mismo deporte, pero él no tenía ninguna pretensión de unicidad ni de coherencia. Bueno, pero ahí hay un trabajo de editor de mirada para ir acompañando igualmente esa narración. Y los de Negro Fontana Rosa, que eran temáticos, también él mandaba un paquete de material y después te arregles, es decir, no le interesaba en absoluto cómo quedaba, porque sabía que uno dedicaba mucha pasión y mucho interés a que quedaran coherentes los contenidos, ¿no? Uh-huh. Hablabas esa vez que te escuché de este concepto como continuidad narrativa. Me parece que aparece también en esto, ¿no? Las antologías de cuentos, todo lo que significa tomar obras parciales y ver cómo se van a amalgamar en una publicación más grande. En los libros de cuentos del Negro Fontana Rosa, la mayoría de humor, porque hay uno solo que tiene cuentos dramáticos, que es su primer libro, Los trenes matan a los autos, que tiene algunos cuentos que no tienen humor. El ordenamiento lo hacía él, pero siempre tenía que ver con alguna continuidad temática, es decir, y después hubo los que eran específicamente como los cuentos de fútbol desagrado y demás, que ahí sí entonces había la unidad estaba dada por el tema, ¿no? Uh-huh.